proyectopuente.com.mx. Es miércoles de Al Tú por Tú. Sol Ángel Ochoa, buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, Luis, Conrado, auditorio. Bienvenidos, Conrado, buenos días. Luis, muy buenos días a todo el auditorio, ya estamos aquí. A ver, la cervecería 19, ¿cómo enfocarlo desde la responsabilidad? Por supuesto, por lo que ocurrió nos sacudió todo, entre la vorágine informativa son tantos temas, sí, pero ese es un temota, es decir, y no es la primera vez, y ya se había anunciado, y el Estado clausuró que, bueno, digo, no por la cervecería, por cualquiera que la haga, claro. Ya basta que en este Estado o en la ciudad sucedía, ay, no te metas porque el edificio es de fulanito, ya sabes quién, o porque el de este es, pues sí, bueno, pues hagan lo que quieran, nótese la ironía. Sol Ángel. Bueno, ayer el gobernador mencionaba, yo creo que lo que vimos de la cervecería 19 no solamente es lamentable, sino que además es, digamos, la punta del iceberg de lo que sucede en las vías nocturnas, o no solamente en las vías nocturnas, sino lo que peligramos las y los ciudadanos que frecuentamos, digamos, este tipo de lugares. Digo, este tipo de lugares siempre han existido, van a seguir existiendo y la gente va a seguir yendo. Ayer el gobernador anunciaba que se iban a intensificar, ¿no? O se iban a poner más rigurosos los requisitos para que las personas que quisieran tener una licencia de alcoholes pudieran acceder, diciendo, vamos a pedir que no tengan antecedentes penales, decía, ¿no? Entonces, a mí no solamente parece que es, no sé si decirlo absurdo, sino inútil, porque en la medida en que, y te voy a decir por qué, en la medida en que solamente lo dices, porque para empezar, la licencia de alcoholes no es de los que cometieron el delito, es del empresario o la empresaria que sea dueño de este lugar. Pero además, no solamente es absurdo en ese sentido porque no necesariamente vas a inhibir el delito de esa manera, sino que además, si de por sí Alcoholes siempre ha sido un lugar que históricamente se presta para la corrupción, ahora súmale que le vas a intensificar para que un empresario o empresaria tenga este tipo de licencias. A mí me parece que esa sea la solución, porque es un tema que tiene que ver con el tema de prevención y que además, de acuerdo con algunas fuentes que lo han mencionado, las personas que detuvieron ya no trabajaban ahí, Luis, pero obviamente alguien les habló el pitazo y les dijo, oigan, aquí está esta persona, trae tanto dinero, pues vénganse para acá. O sea, estamos hablando de una red de delincuentes, ¿me explico? Entonces creo que eso es el tema de la seguridad y la prevención, no el tema de las licencias de alcoholes, porque eso es un tema administrativo 100% y eso no ayuda a inhibir el delito. ¿Cuál es el tema de la solución? Corrado, a ver, ¿qué opinas? A ver, el tema que pones sobre la mesa es muy interesante y yo me voy todavía un poco más para allá. Hay que poner en perspectiva lo que pasó. Aparentemente tenemos un caso de un homicidio. No tiene nada que ver con alcoholes. Es un homicidio. Y el homicidio se castiga con cárcel. Y la fiscalía debe proceder. Sabemos que aparentemente todo fue por una riña por el pago de... Ahí tienes que ver con el servicio del lugar. En Hermosillo creo que tenemos que los hermosillenses empezar a madurar y ser adultos. Aquí yo insisto mucho en que la ciudadanía a veces le gusta jugar el juego de víctima y victimario al mismo tiempo. Esos lugares tenían quejas desde hace mucho tiempo. Tú puedes revisar, había quejas de que se robaban cosas en esos lugares. En todas las cervecerías con números se roban que cosas. Que ahora está de moda, ¿no? Es que son económicas, son económicas. Se robaban bolsos, se robaban billeteras, había problemas con el pago de cuentas, la gente se quejaba en redes sociales. Drogan a mujeres. Nadie se dio cuenta. Es decir, ponían la música a todo volumen, nadie se daba cuenta. En verdad, necesitamos más inspectores. El problema no es de más el problema no es de más leyes, el problema es que los inspectores tienen que hacer su chamba. No es posible que sea más fácil en redes sociales encontrar denuncias que una sanción por parte de autoridades. Aumentar la ley se ve muy buena onda, pero es una acción reactiva ante un problema que tienes en tu ciudad. Ahora, los hermosillenses tenemos que ser todavía más duros. En el mercado, el consumidor tiene más fuerza que en el voto, en la democracia el voto. Cuando el mercado no premia con el consumo, el negocio se cierra. Esos negocios no deberían funcionar. Cuando empezaron, había un comentario entre todos los jóvenes. Mis hijos están en edad de ir a esos lugares. Los meseros de esos bares son empleados. Ya sabemos si son empleados. Eso deberíamos de revisar si estamos tan preocupados por el trabajo. ¿Cómo funcionan esos lugares? ¿Y cómo operaron durante tanto tiempo? Porque no son nuevos. No es de más leyes. No es de empeorar la ley. No es de limitar el acceso a hacer negocio. Es de hacer cumplir lo que ya está. Hay una falla sistemática. Seguridad pública, alcoholes, inspección y vigilancia, la Secretaría del Trabajo. Todos están fallando en este juego. Cuando el negocio es tan barato, el negocio eres tú. Es una regla que tenemos que entender. Ayer era tan barato que el negocio era de los empleados. ¿Cómo es posible que se tenga un problema para pagar una cuenta? Hoy. Ya no es lógico. Sol.
Bueno, hay muchas personas que no pueden pagar una cuenta, No, Conrado, o sea, la discusión esa por es la pagar una realidad, cuenta, ¿no? La discusión por pagar una cuenta no tiene Sí, lógica. y lo puedo entender en el ámbito de que están en la borrachera, de que no están en tus 5 sentidos, lo puedo entender perfectamente, pero el que no pagues una cuenta no implica que te vayan a quitar la vida, Exacto, ¿no? Eso es un homicidio y se paga con cárcel, hay una pena para eso, pero sí me gustaría ver otra respuesta de las autoridades, una respuesta de la secretaria de Seguridad Pública diciendo, porque luego dicen, es que como no hay denuncias, pues no hay delito que perseguir, no existe, pues no tuvo que salir el video, se tuvo que hacer público primero antes de que salieran a darnos esta información, que creo que es importante, Luis Conrado, es importante que las autoridades no se esperen a que se haga público para decirlo, porque van nuestras hijas y nuestros hijos a esos lugares. Nosotros estamos peligrando en salir y ser víctimas de una red de delincuencia que existe, porque este es el caso que se hizo público. Esto nos llegó ya a Hermosillo, nos llegó ya a Sonora, no es la Polar allá en la Ciudad de México, en la delegación Cuauhtémoc. El News Divine. ¿No? Porque lo vemos muy lejano a veces el delito Sí, y decimos, claro, claro. no, esas cosas no pasan aquí, Es eso cierto. pasa allá. No, no es cierto, porque te voy a decir algo, a partir de esto, la gente empieza a decir, híjole, es que a mí me pasó algo similar en otro bar. Y ese tipo de delincuentes, como lo digo, es porque dicen, no, pues es que tienes amigos y oye, vente para acá. Digo, al final de cuentas, no son asesinos que buscaban asesinar a la persona, pero les cometieron un homicidio, porque lo que quieren era robarle, porque hay un negocio de por medio y porque hay esta red a cualquier lugar que vayas. Y si vas a otro lugar, seguramente también puede pasar. Ese es el gran problema de esto. No es que hayan asesinado a esta persona, que lo lamento mucho, que yo creo que todos estamos indignados con este tema, pero el problema es que eso que le pasó a este señor nos puede pasar a cualquiera y en cualquier otro lugar. Es lo que decía, La ¿no? solución va a ser cerrar la cervecería y ya, ¿no? Pero a ver, ¿cuál sería la solución para ir encontrando el punto medio? Porque como dice Conrado y como decís tú, a ver, en redes sociales y aquí en medios, a ver, eso y acuérdate cómo estaban drogando a las mujeres también, Sí, o claro. cómo drogan con lo que le llaman a las bebidas y los ilícitos que ocurría. No es nuevo, y es decir, y desde el Yakarta, recuerdas en su momento Sí. lo que ocurrió, es decir, está ahí muy profundo. ¿Cuál sería? Porque primero, esto es lo importante, Luis. Son zonas de riesgo extremo. Ajá. Te guste o no te guste, Exacto. cuando tú vas a un antro, cuando te expones, digo, y es un robo, es un pleito, son muchos. A ver, hemos visto pleitos de chambalos afuera de los antros cuando ya andan en su fiesta, que hasta se parten en el piso. Son videos muy, muy rudos. Ahora, todo eso pasa porque no entendemos que en la realidad nos exponemos. Y cuando tú vas a esos lugares tienes que ir, desgraciadamente, con ojos en la nuca. Y tienes que ser capaz de cuidarte. Eso primero. Tienes que ser adulto para ir a esos lugares. El problema es que también le hemos enseñado a nuestros jóvenes y a la gente que el Estado está para cuidarte. No es cierto, el Estado no está ahí. No está. Tienes que cuidarte tú. Eso primero. Segundo, yo estoy viendo y empecé a ver en redes sociales reacciones de que hay que limitar el consumo de alcohol. ¿Cómo vas a limitar el consumo de alcohol en un Por bar? favor. Estás como- Qué tontería. No. Digo, pero es que se presta para este tipo de propuestas que son muy bonitas, pero que en realidad lo único que hace es afectar a un negocio que funciona. Tú tienes que actuar como adulto cuando vas a esos lugares. Tienes que extremar precauciones. Tienes que cuidar tu cuenta. A ver, es que son cosas que nos decían nuestros papás, Luis, que no sé en dónde se perdió, pues, ¿cómo te vas a un antro a pelear? Solo, No, pues. pero hay un riesgo. Es que no puedes ir a pelear, pero estás ahí, lo que dijiste es cierto. Es que Son eso es un zonas, riesgo constante, Como está es la la situación, realidad. acuérdate, ¿cuántos homicidios? Había otra gente que acá, donde estaba el Nevito, ya le llovió. Ya te llovió. Oye, se nota que voy mucho a Sacástela. antros, ¿no? Ya Yo no sacaste. sé. Te pasaste, ya Luis. sacaste. Y a mí ni me tocó ese. El Neo no te tocó. No, no te Luis, tocó. y el Neo fue No, cuando no yo te llegué en el 99, Hermosillo del 99. No, pero yo llegué aquí en el De la 2007, bolera, pues. ¿verdad? Sí. Qué Te bien. Es como si pasaste, hubiera dicho, bueno. yo iba al Rinos. Ya mejor dile edad. Oye, el Margarita, ¿no? Margarita. El Sonovisión y Eso que me tocó. Es por Planet. Bueno, pues para que veas que no soy nocturno, pues fui nocturno, ¿no? Pero ya no, o sea, esas eran mis épocas nocturnas de la Eran tus universidad. épocas. Pero a lo que quiero decir que ahí por esa área, yo recuerdo, hay como cuánta gente no patearon Sí. ahí afuera, Sí, sí. homicidios de muchos no esclarecidos. No es la primera vez. No, no es la primera vez. Si son, como dijiste, son zonas de... Sí, porque si vas ahí, tú puedes andar muy bien como en la calle, pues, Sí, claro. pero va a andar un... Bueno, a ver, alguien que te va a Luis, querer- mira, ok, tienes un punto, pero yo no lo comparto necesariamente. A ver, claro, cada quien es responsable de lo que toma, de pagar la cuenta, pero no eres responsable de lo que hace alguien más. No. Entiendo que con las condiciones en las que vivimos tendríamos que prestar más atención, pero tienes derecho a pasearte libremente donde te dé la gana.
Y el Estado sí te debe de garantizar seguridad, No se Conrado. puede. Bueno, pero te lo debe de hacer, porque las leyes así lo marca, y es responsable de eso. Y lo que pasó aquí no fueron dos muchachitos peleándose porque andaban borrachos. No, no. Fueron personas que fueron específicamente a eso. Entonces, eso es lo que deberían las autoridades de seguirle el rastro a estas personas, porque seguramente conocen a otras personas que se dedican a lo mismo. No creo que es, a ver, es que voy a ir y me tengo que cuidar. Todo el mundo salimos y nos cuidamos y se cuidan entre ellos y lo que quieras. Pero si te tienes que cuidar. Sí, claro que te tienes que cuidar, Luis, pero a ver, o sea, te vas a cuidar. Ah, bueno, ok, es culpa de él porque no pagó la cuenta. No. Esa es la lógica que ustedes están diciendo. No. Pero con los, a ver, conclusiones con lo de los antros, ¿qué ocurre en los antros? Frente a qué estamos y qué deberíamos hacer. Solange, Bueno, yo creo que sí, totalmente. El problema que tenemos, Luis, no se va a resolver buscando que quien tenga esta licencia de alcoholes no tenga antecedentes penales, porque seguramente el dueño o la dueña de esta licencia no es quien cometió el delito. Ya están procesados, vinculados a proceso esas personas, ¿no? Ahora, creo yo, ¿dónde estamos? Yo creo que estamos en la oportunidad de que la sociedad sabemos que sí cuidarnos, Conrado, sí cuidarnos, sí, claro, pero eso lo hemos hecho siempre. Siempre tendríamos que ir, con la mentalidad de que tenemos que ser más colectivos, a lo mejor incluso cuidarnos entre todos los que estamos ahí. Yo sí comparto esta parte, pero no le quito responsabilidad a que el Estado tiene que intervenir, porque cuando la primera reacción del Estado, cuando empezaron a drogar a muchachas y que lo empezaron a decir públicamente fue, no existe porque no hay denuncia. Entonces, no, sí existe. Lo que pasa es que la gente no denuncia porque no cree en las instituciones de seguridad pública. A mí me tocó seguir el caso, entrevistar a una persona y me dice, no voy a denunciar y no le voy a contestar a la secretaria, no les pases mi teléfono, Solange, porque no les creo. No le creo a María Dolores del Río y tampoco le creo a la fiscal. Esa fue la respuesta de una persona que vivió todo este proceso. Te voy a decir algo. ¿Por qué no les cree? Pues tú dime por qué no, preguntarme por qué, porque nadie cree en las instituciones y no les creo. Y pues te voy a decir algo, porque sí hubo una reacción de seguridad pública, sí me buscaron para decir, oye, ¿esto nos puedes decir quién es la persona? O sea, sí les reconozco esto a seguridad pública, qué bueno. Y a partir de ahí hubo una activación, etcétera, qué bueno. Entonces, a partir de esto, también tiene que existir una activación, Luis Alberto, Conrado, auditorio, para que le sigan la huella a esto. Ahora, un negocio que da la cerveza en 19 pesos, si en los expendios ni siquiera en eso la venden. O sea, ¿dónde está el negocio? ¿De quién es ese negocio? Exacto. Paga impuestos, es lavadero de dinero. ¿De quiénes son? O sea, eso creo que es la pista que tienen que seguir, porque ese tipo de negocios no son negocios y lo sabemos todas y todos. Y también deberíamos de empezar a cuestionarnos nosotros, porque uno va y dice, está barato, pero hay que cuestionarnos de quiénes son los negocios, para quién va ese dinero. Es normal que cueste tan barata la cheve, porque te dicen todavía, no, es que es como que es para que vengan y aquí te vendemos. No es cierto. Exacto. Hay una regla. Buenos puntos. Hay una regla en el mundo de los negocios de Internet que dice que cuando las cosas son gratis, el negocio eres tú. Y eso es lo que tenemos que entender los hermosillenses. Funciona en todas partes. En esas cervecerías, cuando están baratos, que el negocio eres tú. Algo va implícito en que tú vas a consumir extra. Necesitamos empezar los consumidores a poner claras reglas, qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que no vamos a hacer, porque no tirarnos de víctimas tampoco es correcto. No somos víctimas, somos parte del juego. Aceptamos el juego cuando entramos en esos lugares disfrutando el precio a sabiendas de las respuestas que asesoran, ¿no? Porque las respuestas, lo más desagradable de todo esto es que las respuestas la gente las comparte adentro mientras echa su cheve de 19 pesos. Pero a mí lo que me molesta mucho es que la autoridad de afuera no sabe nada. Y no saben, a pesar de que hay 1000 llamados dicen de atención. Que no saben nada. Dicen que no saben, ¿no? Claro, ¿no? Pero hay 1000 llamados de atención de la gente desde fuera. Sí. Desde los problemas con el sonido que fueron en muchos de estos lugares. La gente se molestaba porque el ruido salía de los centros comerciales donde estaban instalados. Desde entonces te empiezas a decir, bueno, ¿y por qué estos actúan con tal impunidad con cosas tan básicas? Cuando la ley te pone límites claros y la ley se violenta con impunidad, es que la persona que viene contra la ley tiene la capacidad de hacerlo. Eso es lógico, así funciona la ley. Cada vez que aumentamos la ley para tratar de frenar un acto, lo único que hacemos es aumentar el costo de esa negociación que luego te permite violentarla. Necesitamos exigir a nuestra autoridad que si no hay inspectores de alcoholes, que quiten 2 plazas de secretarias, la transformen en una inspector, porque tienen los recursos y tienen los mecanismos para hacerlo. Cambiar la ley es muy popular y yo lo reconozco, pero no es la solución. Son 2 partes. Nosotros, como consumidores, poner un alto a estos negocios, no consumir en esos lugares. Exacto. Y segundo, hacer cumplir la ley.
desde la laboral, porque habría que revisar cómo estaban trabajando esos meseros, insisto, hasta la de alcoholes. Y eso así funciona, no se trata de más leyes, hacer lo que ya está y poner a trabajar todo el mundo. Excelente, al tú por tú. Nos vemos el próximo miércoles. Esto fue al tú por tú, como cada miércoles, con Sol Ángel Ochoa y Conrado Quesada. Todo esto se queda en la multiplataforma de Proyecto Puente. ¿Qué opina usted del tema? ¿Qué debemos hacer cuando ocurren homicidios, cuando hay denuncias así en lugares donde no se respeta la integridad y se pone en riesgo a las personas? Esa es la gran pregunta. Esto es al tú por tú en Proyecto Puente.